Es interesante saber que cuando un entrenador busca a un jugador especial con dotes, talentos, habilidades, normalmente, incluso en nuestros días tenemos buscadores de talentos que desde los primeros años de nacido de los pequeños ven las habilidades y los van llevando, los van guiando hasta que pueden convertirse en grandes jugadores, en jugadores extraordinarios, donde normalmente lo que se busca es una fortaleza física, buen salto, entre muchas otras cosas, dependiendo del tipo de deporte. Pero ¿saben una cosa? En la vida espiritual, realmente esos detalles no son tan importantes. La lección de esta semana nos presenta un pensamiento que es sumamente relevante. Jesús eligió a pescadores sin letras porque no habían sido educados en las tradiciones y las costumbres erróneas de su tiempo. Eran hombres de capacidad innata, humildes y susceptibles de ser enseñados, hombres a quienes él podía educar para su obra. En las profesiones comunes de la vida hay muchos hombres que cumplen sus trabajos diarios, inconscientes de que poseen facultades que, si fuesen puestas en acción, los pondría a la altura de los hombres más estimados del mundo. Queridos hermanos, la lección número 2, que lleva por título Comienza el ministerio, nos habla precisamente de la obra extraordinaria que Jesús realizó al poner sus ojos en hombres tal vez débiles, pero que él sabía perfectamente que bajo su influencia llegarían a ser hombres extraordinarios para su honra y su gloria. Recuerda muy bien, tú también has sido considerado para ser un hombre especial que cumpla una obra muy especial ante los ojos del Señor. Esta es la lección número 2. Comienza el ministerio. Estamos en la lección número 2, comienza el ministerio. Y como cada ocasión nos alegra, nos da mucho gusto tener a dos personas, amigos, aquí en el panel, con quienes estaremos abordando la lección número 2. Como ya es prácticamente habitual, el pastor Abraham Ramírez nos acompaña. Pastor, bienvenido. Qué bueno que está con nosotros una vez más. Gracias, pastor. Pues vamos a ver la lección número 2, comienza el ministerio, y vamos a ver algunos eventos que sucedieron en la vida del Señor Jesús que marcaron el inicio de su ministerio, y vamos a analizar cada uno de estos eventos. Muchas gracias, pastor. Gracias por estar con nosotros, y nos alegra también poder darle la bienvenida en esta ocasión al pastor Edgar Sánchez Vázquez, que es recientemente nombrado director de Ministerios Personales, Escuela Sabática y Evangelismo de la Unión Mexicana Central. Pastor, bienvenido. Gracias. Señor te bendiga. Muchas gracias, pastor. Es un verdadero privilegio estar con ustedes. Nos sentimos muy felices de poder participar en esta intervención y bueno, esperemos poder contribuir con esta lección tan interesante. Muy bien, gracias, pastor. Y aprovechando, tenemos algunos saludos que debemos enviar. ¿Quisieras mandar algunos saludos, pastor? Claro que sí, hay algunos saludos de nuestros hermanos, amigos que semana con semana participan de este repaso, como es el caso de nuestro hermano Juan Carlos Barra, de Córdoba, Argentina. Enviamos nuestros saludos. También de nuestro hermano Fabián Barreiro, de Canelones, en la misión uruguaya. Y bueno, quiero aprovechar para enviar saludos a mis amigos de Baja California, la Baja California Norte. Ahí tengo algunos amigos, compañeros, pastores, que sin duda alguna ellos semana con semana siguen la transmisión de este repaso. El contador César Valenzuela, Abraham Valdés y Juan Carlos Leiva. A mis padres también aprovecho para enviar un saludo por este medio. Muy bien, pues qué bueno que estás con nosotros, pastor, y un saludo para ellos, por supuesto, que el Señor les bendiga en esta ocasión. Pastor Abraham, tiene algunos saludos también. Sí, pastor. Saludamos con mucho afecto a Wilmer Figueroa, desde Miravalle, Honduras. Él nos escribe y nos ve por allá. Y a Ruth Angélica Vergara Gallo,
desde Viña del Mar en Chile. Muchos saludos para ellos, afectuosos, y para sus congregaciones también. Y saludos al distrito de Nesa, pastor. Al distrito de Nesa. Sí, luego me reclaman que no les saludo. Saludos muy afectuosos para el distrito. Muy bien. Quisiera mandar también algunos saludos para Isaías Oliveira Neto desde Sorocaba, Brasil. Nos siguen desde allá, desde el Cono Sur, y agradecemos esto, y por supuesto les enviamos un fuerte abrazo a su congregación, a su iglesia, que el Señor siga guiándoles y ayudándoles en todo momento. Queremos también enviar saludos a Luz Mary Pinzón desde Oklahoma City. Que el Señor les acompañe también allá en su congregación y en sus respectivas iglesias, y que todo lo que hagan pueda tener la bendición del Señor. Así que vamos a comenzar con el bosquejo de la lección. Lección número 2, comienza el ministerio. Pastor Edgar Sánchez, a tu parecer, ¿cuál es el primer punto que tenemos que abordar en esta lección número 2, pastor? El primer punto que me parece muy interesante es cómo inicia el ministerio de Juan el Bautista, ¿no? Cuando él presenta al Mesías. Vamos a ver aquí cómo él, pues haciendo alusión al cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, trae un mensaje de juicio y por supuesto un mensaje de esperanza. Juan presenta al Mesías. Muy bien. Punto número 1. Pastor Abraham, el aspecto número 2, punto número 2 de este bosquejo. Sí, pastor, el punto número 2, fortaleza para vencer. El Señor Jesús vino, semejante a nosotros, fue tentado en todo, pero Él venció. Y nos da ejemplo y nos da fortaleza para vencer. Punto número 2, fortaleza para vencer. Muy bien. Y el punto número 3, luz en Galilea, pastor. Es interesante saber que la presencia del Señor y las decisiones que toma brillan justamente en ese lugar. Sí, pastor, Galilea es la región que antiguamente ocupaban las 10 tribus de Israel que fueron llevadas cautivas por el rey de Asiria. Y después vamos a ver en el comentario que ese territorio vinieron personas de muchas otras partes y se adoraba, había una religión ahí mezclada y estaban en tinieblas espiritualmente. Y Jesús escogió esa región para empezar su ministerio, y la mayoría de sus milagros fue realizado aquí en Galilea. Correcto. Pues ustedes han visto estos 3 puntos. Juan presenta al Mesías, fortaleza para vencer y luz en Galilea son los que conforman el bosquejo de la lección número 2, que lleva por título Comienza el ministerio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso para dar inicio con la lección número 2, pero vamos a hacerlo antes con una oración. Así que donde quiera que estés, te voy a invitar para que inclines el rostro y podamos orar. Eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta ocasión, Señor, queremos suplicarte que nos acompañes, nos bendigas y nos dirijas para que al analizar esta lección tan importante, Señor, el Espíritu Santo pueda grabar en nuestra mente y en nuestro corazón las verdades oportunas y necesarias para nuestra vida. Que cada uno de los hermanos también pueda ser bendecido y que esta lección, Señor, nos acerque más a ti y nos ayude a tomar decisiones para vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, estamos en la lección número 2, comienza el ministerio, y vamos a comenzar con el primer punto. Juan presenta al Mesías. Esta lección, en primera instancia, Pastor Edgar, justo se introduce o manifiesta el escenario tan importante de Juan el Bautista, realizando una obra tan especial, tan necesaria, pero al mismo tiempo incómoda. Así que platícanos, pastor. Juan presenta al Mesías. ¿Cuál es el mensaje de Juan? Es un mensaje muy contundente, ¿no? Me llamaba la atención cómo él pues presenta un mensaje de arrepentimiento. Si vemos en aquella época, muchos de los líderes judíos pues creían que ellos estaban bien, creían que ellos de alguna manera estaban haciendo la voluntad de Dios. Así que de repente aparece un extraño de la nada
y dice, ustedes están mal, necesitan arrepentirse, necesitan cambiar sus vidas, porque el reino de Dios se está acercando. Yo me imagino que debió haber sido un mensaje de choque, porque era un mensaje que no estaba de acuerdo con el pensamiento común. Sin embargo, era un mensaje de Dios, porque era un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de cambio. Juan estaba hablando de que el juicio de Dios estaba por llegar y que el reino de los cielos estaba acercando. Así que pues su mensaje apuntaba directamente a las profecías del Antiguo Testamento, ¿no? El trabajo de él fue preparar el camino, precisamente para el punto principal, que era Jesucristo, ¿no? Que era Jesús, que después él aparece. Pero yo pienso, pastor, ¿no?, que no debió haber sido fácil para Juan el poder presentar un mensaje que era totalmente opuesto al mensaje de la mayoría. Y me parece que es un mensaje que sin duda alguna pues causó reacciones en algunos sectores de la sociedad en aquella época. Correcto. Pastor Abraham, qué complicado, ¿no? O sea, están en un escenario donde las prácticas, incluso de liderazgo, todo está en un trayecto, en una línea, y aparentemente todo está bien. Pero surge Juan el Bautista con un mensaje que sacude prácticamente a todos. Pastor, creo que por lo menos esa región, ¿verdad?, de la Tierra, y yo me imagino que todo el planeta, porque al fin y al cabo dice Pablo en Gálatas que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando la humanidad necesitaba más a un Salvador, Cristo Jesús vino a esta tierra. Dice Elena White que el pecado era una ciencia, ¿no? Se inventaban pecados por doquier, se practicaban maldades por doquier. Entonces aparece la voz de uno que clama en el desierto. Aparece la voz de Juan que dice arrepentíos. Y ese llamado al arrepentimiento pues es el resumen del mensaje divino, ¿no? Desde que Adán y Eva pecaron, Dios dice arrepentíos. Y a toda la humanidad Dios le dice arrepentíos, ¿sí? Vuelvan a mí, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer lo bueno, ¿no? Y entonces es un mensaje que impacta. Entonces estábamos mal. Claro que están mal, ¿no? Y viene toda la gente y todos, muchos grupos de personas vienen a escucharlo. Vienen soldados, vienen fariseos, vienen saduceos, vienen líderes del pueblo, viene la gente común, vienen todos a escucharlo. Es un mensaje que atrae, es un mensaje, ¿sí?, que llama a pensar, a razonar qué estoy haciendo. Es un mensaje precioso, arrepentidos, porque al fin y al cabo es el mensaje de Dios. Sí, correcto. ¿No? Y causó en muchas actitudes diferentes. Unos los aceptaron y otros lo rechazaron, como Herodes lo rechazó, ¿no? Y al último lo mató. Así que entonces debemos nosotros escuchar la voz de Dios. Al fin y al cabo el domingo se llama Juan el Bautista y la verdad presente. Ese mensaje sigue resonando hasta nuestros tiempos. Arrepentidos. Y yo creo que debemos hacer caso a este mensaje, pastor. Eso significa, pastor, que este mensaje sigue siendo incómodo para aquellos que se quieren amoldar y acondicionar justamente a las prácticas de este mundo, ¿no, pastor? Así es, pastor. Yo creo que debemos hacer caso nosotros, los líderes, todos. Sí. ¿No? Todos debemos a escuchar este mensaje de arrepentimiento. Correcto. Pastor Edgar, es bien importante considerar que este mensaje, para que pudiera tener una validez importante, el fundamento principal son las Escrituras. Así es. Y nos damos cuenta que efectivamente son retomadas las Escrituras como referencia para que este mensaje pueda ser más penetrante, más efectivo, pastor. Definitivamente Juan el Bautista vino a hacer el trabajo de Elías, ¿no? Como se había hablado en el Antiguo Testamento, que Dios enviaría nuevamente a su mensajero Elías a preparar el camino para el Mesías. Y sin duda alguna Juan cumplió completa y totalmente con ese cometido. Aquí lo que me llama la atención es esta cuestión del cumplimiento de las Escrituras. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:19, habla de esa palabra profética más segura. Yo creo que nosotros como creyentes es importante dos elementos. Número uno, ser sensibles a las indicaciones de Dios. Fíjate bien, pastor,
Juan le estaba hablando a los líderes de Israel, al pueblo de Dios. Correcto. Pero lamentablemente los líderes no escucharon, más bien no entendieron, no quisieron entender el mensaje que Dios estaba enviando. Lamentablemente, como Pastor Aaron mencionó, Juan termina muerto por esta situación. Entonces, esto como líderes nos tiene que dar una pauta importante de ser sensibles a la voz de Dios, ¿no? El hecho de que tengamos pues algún estatus, el hecho de que nosotros digamos que somos y lo somos el pueblo de Dios, no nos tiene que omitir de bajar la guardia. Tenemos que mantenernos siempre apegados a la palabra de Dios y entender que el mensaje que Dios nos está dando debe ser un mensaje relevante para este tiempo, vivir ese mensaje, compartir ese mensaje y apegarnos, ¿verdad?, a lo que el Señor nos ha indicado, porque ahí es donde está nuestra seguridad, ¿no? De otra forma, pues podemos correr el riesgo de que nos pase como le pasó al pueblo de Israel, ¿no? Siendo el pueblo de Dios, ellos no lograron captar el mensaje que el Señor les estaba enviando. Muy bien, pastor, gracias. De alguna manera, pastor, Jesús inicia su ministerio, pero alguien lo presenta, como ya estamos mencionando, ¿no? Qué forma de presentar al que iba a venir. Entonces, me llama mucho la atención que en estas condiciones, a pesar de lo malo que ya se vivía y que se estaba practicando, hay una esperanza también, pastor. Sí, pastor, el mensaje de Juan es cristocéntrico. Y ya vimos la semana pasada que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús quiere decir Salvador. Así que entonces, si Juan presenta a Jesús, está presentando al Salvador del mundo. En Juan también dice que, el Evangelio según San Juan dice que Juan Bautista ve a Jesús y lo señala y le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan presenta al Mesías, Juan presenta al Salvador. Él viene a preparar el camino del Señor, él lo dice, Mateo 3:3. Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Es un mensaje de salvación. Correcto. El Señor, el Mesías iba a venir y todo debía estar preparado, ¿no? Y por eso es que Juan dice, arrepentíos. ¿Por qué? Porque también es un mensaje de juicio, ¿no? Correcto. Dice el versículo 10, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. El hacha está puesta en el árbol. ¿Le damos o no le damos? ¿Verdad? ¿Qué frutos estamos produciendo? ¿Qué frutos estaban produciendo? Arrepentidos. Si llevan frutos malos, arrepentidos, porque el hacha ya está puesta. ¿Sí? Un designio se va a determinar, salvo o perdido, y entonces el hacha va a hacer su función. Es el juicio, pastor. Es el juicio. Debemos nosotros de estar atentos a este mensaje, pastor, porque el juicio está. Pero no debe darnos miedo, porque si creemos en el Salvador Cristo Jesús, pasaremos el juicio sin ningún problema. Muy interesante. Pastor, ¿quieres agregar algo? Pues solamente que creo que nosotros somos el último Juan Bautista, ¿no? Como iglesia, como creyentes. Y también, al igual que en el tiempo de él, nosotros tenemos que dar un mensaje de que el mundo se va a acabar, ¿no? La segunda venida de Cristo está muy próxima. Y así como Juan anunció la venida del Mesías en la primera ocasión, nosotros debemos anunciar la segunda venida, ¿no? Cristo viene pronto, este mundo se va a acabar y cada uno todavía tenemos la oportunidad de prepararnos para ese glorioso encuentro. Muy bien, gracias, pastor. Pues hay un mensaje muy importante detrás de este primer punto que se ha analizado, pero considero que vale la pena recordar que este mensaje también nos incluye a nosotros. Así que Dios nos permita hacer un análisis personal, hacer los cambios necesarios y asumir una actitud y un trabajo de tal manera que todos unamos nuestras fuerzas ayudando a otros, siendo instrumentos de salvación para que el Señor, cuando vuelva, nos halle preparados. En un momento más regresamos.
Estamos de regreso y estamos estudiando la lección número 2 y vamos a continuar justamente con el punto número 2 que lleva por título Fortaleza para vencer. Estamos en medio de un gran conflicto, pastor. Estamos siendo en algún momento atacados por tentaciones, por pecados que finalmente han ido deteriorando nuestra relación con Dios, nuestra vida la han ido lastimando, afectando en muchos sentidos, pero Jesús no estuvo exento de eso. Al ser parte de este conflicto, Jesús vino, se hizo hombre, experimentó lo mismo, estuvo en un escenario sumamente difícil. Cuéntanos qué pasó allí, pastor. Pues solo imaginémonos el contraste que debe haber sido, ¿no? En ese encuentro en el desierto, cuando Jesús y en aquella época en el cielo, en la batalla en el cielo, Lucifer se encuentran, Jesús como el general de las huestes celestiales, combatiendo esa guerra contra la rebelión, en este caso el caudillo de la rebelión, Lucifer. Y ahora esa batalla siendo trasladada a la tierra, pues hay un gran contraste, ¿no? El gran general, el que era adorado por el universo entero, ahora como un hombre común y corriente, ¿no? Con debilidades, con luchas, con tentaciones. Yo quiero imaginarme que de alguna manera el enemigo debió pensar que tenía cierta ventaja sobre él, ¿no? Aquí lo voy a vencer. Aquí lo voy a vencer. Aquí lo voy a vencer porque está con toda la degradación de la humanidad, ¿no? De pues, tantos miles de años. Así que ese contraste tremendo, ¿no? El orgulloso caudillo de la rebelión, en este caso Lucifer, ahora convertido en Satanás, y el humilde Jesús, ¿no? El gran general, pero ahora viniendo a disputar el trono, ¿verdad? De la humanidad perdida, de la humanidad caída. Ese es un gran ejemplo, ¿no? De lo que Dios quiso hacer por nosotros y lo que estuvo dispuesto a hacer por nosotros para poder salvarnos. Qué interesante, Pastor Abraham, y aquí vale la pena mencionar que las actitudes son totalmente distintas. Que lo que se presentó en el cielo, aquí justo en la tierra, es modificado y Jesús asume una actitud totalmente distinta. Sí, pastor, Satanás vio una gran oportunidad para vencer, para ganarle a Cristo Jesús. Satanás había sido derrocado, había sido expulsado del cielo y sin duda alguna su odio contra Cristo Jesús era grande y al ver la oportunidad dice que no le dejó a ningún demonio esta tarea, sino que él personalmente fue y atacó a Cristo Jesús, ¿no? Ahora lo voy a vencer, ahora no está en el cielo, ahora no es el generalísimo, ahora los ángeles no le adoran como allá en el cielo, aquí está en mi territorio, está en mi terreno, lo voy a vencer. Y Satanás fue con ese orgullo que le caracteriza. Y yo creo que a eso te refieres, ¿verdad? La diferencia de actitudes, ¿no? Que se presenta en la batalla. Isaías 14, pastor, 13 y 14, habla acerca de la actitud de Satanás. ¿Tú qué decías en tu corazón? Satanás pensaba, subiré al cielo. En lo alto, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte de la reunión, al lado norte me sentaré. Sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Qué actitud, ¿no? Totalmente llena de orgullo esta actitud. Sí. Satanás quiere ser semejante al Altísimo. Y el Altísimo, el que cuenta con toda la gloria, ¿sí? Y la alabanza de los seres celestiales, se despoja. Entonces se despoja, ¿sí? Y él, siendo el Altísimo, se despoja y viene a esta tierra en una situación humilde, ¿no? Y escoge para nacer, pues, un humilde pesebre y vive humildemente entre nosotros. Qué contraste entre estas dos actitudes, ¿no? Debemos alabar, debemos de loar el nombre de Cristo Jesús, porque Él voluntariamente dejó la gloria del cielo y vino a esta tierra. Así que ahí están los dos caudillos, el caudillo del cielo, el caudillo de la verdad y el amor, y el caudillo de la mentira. ¿Sí? ¿Quién ganará?
pues nosotros sabemos que quien triunfó y siempre triunfará es Cristo Jesús. Pastor, nosotros ya sabemos cuál es el resultado de esta película, de esta historia, de este gran conflicto. Ya lo sabemos. Pero los ángeles no lo sabían en aquel momento crucial, pastor. Imaginemos ese escenario donde están frente a frente. ¿Qué pensamientos pudieron haber estado desarrollando, no? Causó gran expectación. Sin duda alguna, todo el universo estaba atento a cómo iban a reaccionar, ¿no? Y claro, los demonios, yo creo, haciendo porras para... Alentando a sí. Satanás, dale fuerte, dale duro, ¿no? Y los ángeles del cielo también contemplando la reacción de su maestro, de su líder, de su general. Y Jesús ganó perdiendo, ¿no? Jesús ganó, Jesús triunfó al dejar el cielo. Él fue más que vencedor y vino a esta tierra, al territorio de Satanás, y en su territorio lo venció. De aquí podemos tomar nosotros ejemplo y fortaleza para vencer. Un buen estilo de vida. Un buen estilo de vida. Pastor Edgar, Sí. Es interesante saber que las tentaciones se presentan y Jesús, siendo hombre, las vence. Así Y es. nos da un testimonio y un ejemplo claro de que era posible y es posible también para nosotros vencer las tentaciones. Definitivamente, si ustedes al leer la lección nos dimos cuenta, hay ahí una pregunta, ¿no? Que dice, se nos pide que oremos para no ser conducidos a la tentación por el diablo. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, según Mateo 6:13, ¿no? Es la oración, ¿no? El modelo que Cristo nos dejó. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces conduciría el Espíritu Santo a Jesús para ser tentado, ¿no? ¿No será acaso que de alguna manera podemos preguntarnos, Dios permite las tentaciones o las avala, qué sé yo? Y aquí el tema es que no, ¿verdad? La clave aquí es que Jesús tenía que cumplir con toda justicia. Así como Él fue bautizado, así como Él no necesitaba ser bautizado, pero lo hizo para cumplir con toda justicia, también en este caso Él tenía que cumplir con toda justicia, ya que hay que recordar, como dice el deseo de todas las gentes, en la página 91, Cristo había de resarcir el fracaso de Adán. Es decir, correcto, donde Adán había caído, donde Adán había pecado, y Cristo tenía que comenzar. Ahora, algo interesante es que Adán tenía ciertas ventajas sobre Jesús, ¿no? ¿Por Sí. qué? Porque Adán no tenía toda la degradación del pecado. Adán estaba en un ambiente favorable, por así decirlo. Se comunicaba directamente con Dios. Su naturaleza, pues, prácticamente era santa. Y Adán cayó, entonces, de alguna manera, la humanidad puede decir, bueno, no se puede. Sin embargo, Cristo, con esta victoria, al enfrentar al enemigo, como menciona el pastor Abraham, en su propio ambiente, nos demostró que podemos vencer, ¿no? Que podemos tener fortaleza para vencer. Y la lección más importante de las tentaciones es que no hay excusa para pecar. Es decir, yo puedo decir, es que mira, es mi naturaleza, soy débil, esa fue la herencia, mi carácter, así me enseñaron mis padres, etcétera, etcétera. No, cuando nos aferramos a Dios, podemos vencer en su nombre, aún que las circunstancias sean desfavorables, ¿no? Podemos vencer si nos aferramos al poder de Cristo Jesús. Qué interesante, Pastor Abraham. Sí, pastor, queda claro que Jesús no invitó a la tentación, ¿no? No fue al desierto para que, invitando, miren, a ver, vengan a ver quién puede más. No, Él fue, como estamos diciendo, comienza el ministerio. Él estaba a punto de comenzar su ministerio. Ya vimos que Juan lo presentó, ya vimos que el pastor mencionó que fue bautizado y fue al desierto a prepararse para estar a solas con su Padre. ¿Sí? Él necesitaba una capacitación especial del Espíritu Santo para iniciar esta tarea. Pero Satanás, ¿verdad? Aprovechando esta oportunidad, pues fue y lo tentó. Nosotros tampoco debemos imitar a la tentación, ¿sí? Lo que debemos hacer es tener fe en Cristo Jesús y también, dice la lección, sumisión. Sumisión a los planes de Dios, sumisión a los tiempos de Dios, ¿sí? Por ejemplo, en la tentación, en la tercera, Satanás le ofrece todos los reinos a Jesús, ¿no?
tú puedes tener todo esto sin pasar por la muerte. Pero Jesús tuvo sumisión al plan de Dios. ¿Sí? Su padre y él habían concebido un plan de tal manera que él venía a dar su vida por el ser humano. Y entonces hubo sumisión en Cristo Jesús. Todo a su tiempo. ¿Sí? En la primera tentación, di que esas piedras se hagan pan. Jesús esperó hasta cuando su padre le dio de comer. Dice después aquí que Satanás lo dejó y entonces los ángeles vinieron y le servían. Fe y sumisión, yo creo, pastor, que son las claves para vencer siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. Pastor, y estamos precisamente aquí para cerrar este bloque haciendo una consideración. Jesús está comenzando su ministerio, no hay que perder de vista eso. ¿Qué forma de comenzarlo? Y me parece que nos da también un aliciente y nos da las pautas para saber cómo se debe comenzar un proyecto en la vida. Hay que estar en armonía con el cielo, hay que estar conectados con el Señor y depender, su misión, totalmente de Él. Y la consecuencia de esto evidentemente será una vida llena de bendiciones. Y en medio de las pruebas y dificultades, el Señor nos hará triunfadores y victoriosos, pastor. Así es, pastor. El ejemplo lo tenemos. Ahí está. Y la fortaleza también en Cristo. Muy bien. En un momento regresamos. Vamos a regresar con la última parte de esta lección. Quédense con nosotros. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro, preparados para su venida. Estamos de regreso para estudiar el tercer punto, que es luz en Galilea. Hemos analizado una lección sumamente interesante. Estamos hablando prácticamente del comienzo del ministerio de Jesús y ahora vamos a identificar algunos elementos importantes, Pastor Edgar, que nos van a indicar cómo Jesús comienza este ministerio para poder elegir a ese grupo selecto de personas que debían estar con Él. No fue un asunto fácil, pero Jesús tenía una estrategia clara, pastor. Sí, definitivamente. La Biblia habla de que Jesús tenía muchos seguidores. Había mucha gente que lo seguía por diferentes razones, algunos incluso por curiosidad. Sin embargo, cuando Él elige a sus discípulos, Él les da un tiempo, ¿no? Un tiempo de preparación, un tiempo de prueba, donde ese es un periodo, un proceso como de selección, si le podemos llamar de esa forma. Y entonces Jesús, dice la Biblia, que elige a los que Él quiso. Es importante entender que algunos de los discípulos que Él eligió habían sido discípulos de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista comienza a declinar en su ministerio, es decir, cuando es apresado, etc., muchos de esos discípulos ahora reenfocando su llamado, siendo sensibles a la voz de Dios, ahora se dan cuenta de que Jesús es el Mesías. Entonces ellos empiezan a seguirlo. Incluso uno de ellos, pues el mismo Judas, ¿no? Que, bueno, al parecer dicen por ahí que Jesús no lo llamó, pero ahí estaba también. Así que algo importante de esto, al parecer hay como el comentario de la lección menciona que hubo como un año en esos lapsos donde algunos de ellos se encuentran con Jesús por primera vez y después Jesús les llama. Esto es interesante porque Jesús selecciona a su gente, selecciona a sus discípulos, esos hombres toscos, ¿verdad? Como se mencionó al principio, esos hombres que quizás no tenían las mejores capacidades, que no eran pues de la alcurnia de los sacerdotes, de los líderes judíos, pero que tienen un elemento en común llamado la disposición, la humildad. Me parece que esas mismas cosas son las que Dios busca en sus hijos. El que haya disposición de hacer la voluntad de Dios, el que haya disposición de poder seguir las indicaciones de Dios a pesar de las circunstancias. Y ahí entonces el Señor nos llama, ¿no? Y así como llamó a sus discípulos, bueno, hoy Él sigue buscando gente que pueda servirle. Sigue realizando ese proceso de selección, ¿no? Así es, así es. Pastor Abraham,
Sí, pastor. El punto 3 se llama luz en Galilea, ¿no? Ujú. ¿Por qué mencionamos Galilea? ¿Y cuál era la situación espiritual, religiosa de los que habitaban en Galilea? Dice Segunda de Reyes, pastor, versículo 23 y 24. Segunda de Reyes 17, 23 y 24. Hasta que el Señor quitó a Israel de su presencia, como Él lo había dicho por medio de sus profetas. E Israel fue transportado de su tierra a Siria hasta hoy. Y el versículo 24 dice, y el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, Aba, Amad y Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los israelitas, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Es decir, los que habitaban ahora esa región, donde antes las 10 tribus habían vivido, ahora era gente de diferentes partes, ¿sí? ¿Y qué hacían ellos? Versículos 33 y 34. Dice, reverenciaban al Señor y honraban a sus dioses, según la costumbre de la gente de donde habían venido. Hasta hoy hacen como entonces. Ni respetan al Señor, ni guardan sus estatutos y ordenanzas, ni la ley y los mandamientos que el Señor prescribió a los hijos de Jacob, a quien llamó Israel. Ujú. Era una mezcla. Ellos vinieron y aceptaron tal vez las normas, las leyes de los habitantes de Israel, pero no sabían, no conocían al Señor, así que adoraban a Dios, al Dios verdadero, y adoraban a sus dioses también. Ese tipo de gente ahora habitaba en Galilea. Ujú. ¿Ok? Por eso es que el profeta dice, Mateo capítulo 4, 15 y 16, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles. Ujú. El pueblo que estaba en tinieblas vio una gran luz, y los postrados en región y sombra de muerte les amaneció la luz. Correcto. Pastor, allá en Galilea, de Galilea fueron los primeros discípulos que tuvo el Señor Jesús. ¿Ok? Y dice la lección que eran gente ruda, atrasada y tosca. Ujú. Pero allá fue el Señor Jesús a iniciar su ministerio, ahí lo realizó, ahí lo llevó a cabo, y ahí de ahí escogió a la gente que lo siguió, y que después nosotros los conocemos como los apóstoles que llevaron el Evangelio a todo el mundo. La luz llegó a Galilea. La luz desplazó a las tinieblas en las que habitaban Ujú. estas personas. Ahí vemos al Señor Jesús, la disposición de Jesús a humillarse a sí mismo en favor de los demás. Qué actitud tan noble del Señor Jesús de escoger vivir ahí y ahí desarrollar su ministerio, ¿no? Y bueno, lo que estábamos hablando acerca de los discípulos era gente de esta, Ujú. ¿sí? Pero eran gente con mucha disposición a creer en Dios. Porque si analizamos un poquito, ellos vivían en Galilea, en el norte, ¿sí? Y Jesús fue bautizado en Judea, allá en el Jordán. Escucharon a Juan. El pastor mencionó que algunos discípulos de Juan Ujú. ahora siguieron al Señor Jesús. Así que ellos viajaron desde el norte hasta el sur a escuchar a Juan. Les interesaba el asunto espiritual, les interesaba saber de Dios, y bajaron hasta acá para conocer a Juan, y posteriormente escuchar y ver que Juan señalaba al Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Era gente que amaba a Dios, o que quería saber más de Dios. Qué interesante, pastor. Pastor Edgar, justamente el Señor pone sus ojos en personas con estas características. Cuando pudo haberlo hecho con los líderes de aquel momento, de aquel tiempo, que ocupaban cargos importantes. No obstante, vale la pena mencionar que el Señor en primera instancia buscó, monitoreó, vio, identificó también a los líderes que tuvieron oportunidad de aceptarlo, pastor, pero que no lo hicieron. Definitivamente, no, la Biblia habla claramente de que Dios mira el corazón, ¿verdad? Dios mira el corazón de los hombres y busca esas actitudes positivas y correctas. Yo quiero pensar que de alguna manera, porque sería injusto quizás decir, bueno,
pues Dios se olvidó de los líderes y no los quiso, no le gustaba estar con la gente de autoridad, etcétera, la gente culta. Sin embargo, no, como se ha mencionado, Dios buscaba esas características de disposición, ¿no? De humildad, de tener una mente abierta. Y precisamente la lección del Espíritu de Profecía dice claramente que Dios los eligió porque ellos no estaban, por así decirlo, maleados, ¿no? Con las costumbres, con las tradiciones, ¿no? No tenían esos prejuicios, como se mencionó, eran hombres rudos y toscos, de tal forma que pues ellos no eran una tierra fértil, eran una mente dispuesta, un campo abierto para que las enseñanzas que Cristo quería mostrar y grabar en sus corazones pudieran ellos ser receptivos, ¿no? Y yo creo que hoy en este tiempo Dios también busca esa clase de personas, ¿no? Gente receptiva, gente dispuesta, gente que no esté, por así decirlo, con prejuicios o bloqueos religiosos, ¿no? Que impidan que Dios pueda utilizarles. Me parece que es importante el tema del llamado de los pescadores, porque es un ejemplo claro para la humanidad cristiana y para nosotros los adventistas, de mantener esa actitud humilde, ¿no? Siempre dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, siempre dispuestos a percibir ese llamado, a la voz del Espíritu Santo, para que Dios pueda utilizarnos para la gloria de su nombre, ¿no? Correcto. ¿Qué obra tan extraordinaria realizó el Señor Jesús aquí, pastor? No fue fácil, pero qué importante y cuántas lecciones nos deja ahora mismo, ¿no? Sí, pastor, el comentario de la lección dice que los primeros discípulos ya habían tenido contacto con el Señor, ¿no? Y es precisamente lo que dijimos hace un momento. Los discípulos, Andrés, Pedro, Juan, Jacobo, bajaron al sur a escuchar a Juan, y después Jesús fue presentado por Juan. Y entonces empezaron a tener una relación con Cristo Jesús, ¿no? Como decíamos aquí detrás de cámaras, como un aspirantazgo, ¿no? Se empezaron a seguir a Jesús y Jesús los fue viendo, ¿verdad? Fue evaluando todo, y al final Jesús determinó llamar por lo menos a esos 4 en un principio. Y a mí me llama la atención, pastor, que después de pasar el aspirantazgo, ahora Jesús los llama, ¿sí? Y dice el versículo 18, mientras iba Jesús por las riberas del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. ¿Con qué emoción ellos habrán recibido esas palabras? Ya la hicimos, pasamos el examen, pasamos la evaluación, y ahora el maestro nos está llamando, ¿verdad? Y entonces siguieron a Jesús, y ahora va con otros 2 hermanos. Dice el versículo 21, un poco más adelante, Jesús vio a otros 2 hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos dejaron al instante la barca y a su padre, y lo siguieron. Dejaron todo. Dejaron familia, dejaron trabajo, dejaron todo por seguir a Cristo Jesús. Y yo creo que fue el cumplimiento de su anhelo, el cumplimiento de su deseo, seguir a Cristo Jesús. Creo que podemos preguntarnos, ¿anhelamos seguir a Jesús? ¿Es nuestro mayor deseo seguir a Cristo Jesús? ¿Es lo que más queremos en la vida, seguir a Cristo Jesús? ¿Estamos dispuestos a dejar todo por Cristo Jesús? Creo que debemos contestar esas preguntas y dar una respuesta certera. Muchas gracias, pastor. Hemos llegado entonces al final de la lección número 2. Me parece que ha sido una lección muy, muy interesante, que nos presenta un escenario un tanto más claro, un tanto más entendible. Pero entonces vamos a ir a las palabras finales, a las conclusiones. Pastor Edgar, de paso, muchas gracias por habernos acompañado. Un privilegio. Gracias por estar con nosotros y que el Señor bendiga su ministerio ampliamente. Muchas gracias, pastor Arnaud. Quisiera expresar palabras finales a nuestros hermanos. Sí, realmente esta lección lo que nos dejó, así como Jesús inició su ministerio, así como lo percibió Juan el Bautista,
así como incluso el mismo enemigo de Dios, ¿no? En las tentaciones, él percibió que venía alguien a disputarle su reino. Y así como Jesús llamó a gente sencilla, gente que para los líderes de Israel eran personas, eran paganos, eran gentiles, sin embargo, lo que más me llamó la atención es que Cristo Jesús inició su ministerio y hubo gente sensible que pudo entender el llamado de Dios. Así Él también nos llama a nosotros, Él te llama a ti para que puedas ser sensible a las indicaciones del Espíritu Santo. Y si tú eres sensible, el Señor te va a bendecir y te va a poner en el lugar donde puedes ser una bendición. Cristo inició su ministerio y tú también, si eres fiel a Él, puedes hacer un ministerio para gloria de su nombre. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Pastor Abraham. Pastor, mencionaré 4 palabras. Primero, fe y sumisión. Para vencer las tentaciones, para vencer al mal, fe y sumisión. Siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. Y después, disposición y deseo. Anhelemos, deseemos seguir a Cristo Jesús, ser sus discípulos y vivamos como Él vivió. ¿Okay? Yo creo que eso es lo que podemos decirle a los hermanos. Muchas gracias por acompañarnos también, pastor. Que Gracias. el Señor le bendiga abundantemente. Gracias. Y queridos hermanos, al llegar al final de este repaso, vale la pena recordar que tú y yo también estamos en los pensamientos y en los ojos del Señor. Él anhela hacernos útiles, usarnos para su honra y su gloria. La lección número 2 nos ha hablado del inicio de un ministerio extraordinario de Jesús. En ese ministerio también quiere incluirnos a nosotros. Ojalá que nuestro corazón, nuestros pensamientos y todo lo que hacemos día tras día pueda ser dedicado para la gloria de Cristo Jesús. Gracias por haber estado con nosotros, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima lección de Escuela Sabática.